Bueno, hoy nos acompaña como invitado del lobby Jorge Iván Giraldo. Em, bueno, Jorge tiene muchos sombreros, es un profesional multidisciplinar. Con él nos conocimos justamente en otra red, la red de los Objetivos de Desarrollo Interior, de los Inner Development Goals. Eh, una red transatlántica también y bueno, la vida nos fue conectando de otras maneras también muy lindas. Él tiene una historia que compartirnos el día de hoy. Es una persona con un gran corazón y un gran talento al servicio de las organizaciones y de la articulación de redes. Em, pero bueno, creo que él va a sabernos contar mucho mejor ese camino. Jorge, te damos la bienvenida. ¿Sí? Decirles que, bueno, mientras escuchamos a Jorge, bienvenido por el chat, pues sus preguntas, sus reflexiones. Habrá un espacio al final de esta sesión para compartirlas si lo desean también. Adelante, Jorge. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Leticia, muchas gracias Economía Humana por la invitación. Como lo dijo Leticia, mi nombre es Jorge Iván Giraldo Giraldo. Yo estoy en Medellín, Antioquia, Colombia. Esa es mi ubicación física en ese momento. Y las redes y esas conexiones nos permiten poder conectar con personas de otros lugares. Hay muchas personas de España, personas de Argentina, personas también, alguien que está de Quito. Entonces, y también personas también de Medellín que son parte de alguna de nuestras comunidades. Entonces, qué bueno también ver las personas que ya conocen la filosofía, la visión de Corazón de Niño, que puedan estar aquí conectadas también y que ya nos conocen un poquito más a Carolina y a mí, que somos los cofundadores de Corazón de Niño. Entonces, voy a iniciar por contarles como un poco de la historia, ¿cierto? Todos tenemos una historia que contar y en esa historia uno empieza a encontrar como esos puntos que te van llevando hacia ese propósito superior o hacia algo más allá que trasciende la individualidad. Entonces, en el caso mío particular, vengo de una familia de origen campesino. Aquí en Colombia se exporta mucho al exterior el café. Entonces, soy de una región cafetera. Entonces, también de niño era recolector de café. Y mi familia normalmente estaba en un contexto que era el campo, la zona rural de Colombia. Digamos que dentro de mi familia no había profesionales, no había con educación, que incluso mis padres solo tuvieron hasta primero de primaria, no, solo tuvieron un año de educación de niños, de resto les tocó trabajar la tierra. Entonces, ese era como el contexto de ese momento. Tengo la fortuna y el privilegio de ser después de mi hermano, que es 2 años mayor que yo, ser el primer profesional de mi familia. Y creo que yo aproveché las oportunidades que me dieron mis padres para darnos aquellos que ellos sentían que podía ser su legado. Y ellos, más que trabajar la tierra, ellos dijeron, yo quiero darles educación, porque ellos pensaban, y es desde esa conciencia que no necesita de tener un desarrollo educativo, sino de saber que de pronto la educación era el camino de transformación y que podíamos salir nosotros adelante y ese fue el gran legado que reconozco y que valoro a mis padres. Yo de ahí, aprovechando esas oportunidades, siempre me destaqué en todo lo que he estudiado, por eso me he declarado como un eterno aprendiz, entonces por eso he estudiado muchas cosas y profundizo en esos temas que me apasionan, voy entrando como a ese mar infinito de conocimientos que hay, pero no para quedarme sumergido en un mar infinito de conocimientos, sino para llevarlo a la acción, llevarlo a la práctica, porque al final esa es la sabiduría, con los conocimientos, pocos o muchos que nosotros consideremos, cómo podemos transformar realidades en el metro cuadrado en el que yo estoy. Se puede iniciar desde el metro cuadrado en el que yo estoy. A veces pensamos queremos cambiar el mundo y al final como que no sabe uno por dónde cambiar el mundo, pero si ya empiezo a cambiar mi mundo interno, y empiezo a cambiar mi metro cuadrado, uno se va dando cuenta cómo lo puede hacer. Y esos cómo te permiten irlo expandiendo, extendiendo. Entonces creo que desde ese inicio, como persona en un contexto rural en Colombia, yo estudié ingeniería de sistemas. Esa es mi profesión base. Y creo que yo en el momento lo vi, en el momento que elegí esa profesión, lo veía como la carrera del futuro y se promocionaba así, la carrera del futuro. Y efectivamente, entre allí me destaqué, me permitió conectar con muchas personas de diferentes partes del mundo, incluso por mi desempeño en la carrera cuando era estudiante.
Y eso me permitió y conecté con algo muy importante, justo finalizando mi pregrado, que fue desarrollar un proyecto para Microsoft y era una competición mundial que existía, que era la Copa de la Imaginación, el Imagine Cup. Y hice parte de un equipo de desarrollo de Colombia que era desarrollar un hardware y software de electroacupuntura con el foco de promoción de la salud. Y ahí fue como la primera conexión como ingeniero de sistemas a enfocarme en un tema del sistema humano, comprender un poquito más el sistema humano, de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona también y cómo podemos nosotros buscar ese cuidado de la salud. Ese fue el primer momento que me conectó con lo que ahora, años posteriores, luego hacemos en Corazón de Niño. Entonces ese fue el primer momento. Nosotros ganamos en Colombia esa competencia, luego ganamos al equipo de Ecuador, Perú y Venezuela y estuvimos en la India una semana representando a la región andina. Entonces ahí fue como ese primer momento. Luego, después de que terminé, yo estudié en Popayán, al sur de Colombia, y luego me trasladé al centro de Colombia, que es Medellín, más o menos queda en la zona central, y me trasladé allí para trabajar. Entonces empecé a trabajar en una empresa de desarrollo de software. Luego trabajé durante 10 años en el banco más grande que tiene Colombia, que se llama Bancolombia, liderando proyectos de tecnología. Y ahí, digamos que, aunque obviamente ya tenía a cargo personas, lideraba proyectos de tecnología de esta gran organización, también me empecé a dar cuenta de lo importante que son las relaciones humanas, cómo el tema económico y el tema de lo que obtenemos nuestro recurso económico para estar y suplir nuestras necesidades básicas, pero también cómo está en la base las relaciones humanas, cómo me relaciono conmigo y cómo me relaciono con los otros. Y eso fue como algo para potenciar mi liderazgo en esta empresa. Empecé a explorar más esa relación conmigo mismo y ahí fue donde yo en 2012, yo creo que fue el punto de quiebre en mi vida, porque digamos que técnicamente desde todo lo duro, desde todo lo hard, digamos que venía muy bien, con grandes desempeños y todo. Y ahí yo dije, bueno, si yo logré llegar al punto que quería estar, donde toda la sociedad nos dice, hay que estudiar para trabajar, y nos ponen un libreto y yo empecé a seguir el libreto y lo llegué muy bien. Luego yo dije que había algo más y que había algo que me faltaba a mí por trabajar. Y ahí fue cuando decidí sumarme a una acción de voluntariado por allá en 2012 de la Fundación Bancolombia y el programa que yo elegí fue de payaso hospitalario, de clown de hospital que se conoce a nivel mundial por el médico estadounidense Patch Adams. Y para mí ese punto fue la transformación. Ese fue el punto inicial de generar conciencia, porque yo ahí simplemente fue como un intuir, como un sentir. Yo sentía que debía agradecer por todo lo que había llegado, lo que había logrado, digamos, desde lo material. Y entonces yo dije, pero también yo qué puedo compartir con otros. Entonces yo ahí fue que me sumé a asociación de voluntariado por la cual obviamente no había una retribución económica y para sorpresa mía, el clown de hospital a mí me enseñó tres pilares fundamentales en mi vida, que son los pilares de la empresa que hoy lidero junto con Carolina, que son vivir aquí y ahora, aceptar mis ridículos y no esperar aprobación de los demás. Cuando yo interioricé esos tres principios del clown de hospital, como que me quité una carga de encima y empecé a decir, venga, yo puedo apoyar desde lo que hago. Y el contexto en el que se mueve el clown de hospital, obviamente aunque es un payaso, es un clown, digamos que el contexto en el que nosotros nos movemos es en hospitales, en lugares donde la vida está en estado de vulnerabilidad. Y ahí es donde uno toma conciencia de el bien más preciado que yo tengo que cuidar es la vida. Ese es el bien más preciado. A veces nos desconectamos y empezamos a trabajar con el poseer, el tener, y está muy bien porque eso mejora nuestra calidad de vida, pero al final como que nos enfocamos más hacia ello. Y cuando luego la pandemia nos permitió tomar mucha conciencia porque nos dimos cuenta que el bien más preciado que tenemos nosotros como seres humanos es nuestra propia vida. Ese es nuestro bien más preciado. ¿Qué hacemos cada uno con esa vida que tenemos? Entonces, cuando nosotros vamos a acompañar y cuando yo fui a mi primera intervención de clown de hospital, tenía muchos miedos de yo qué voy a hacer. Toco una puerta y hay unas personas que están angustiadas, tristes por algún diagnóstico médico que les hayan dado y yo cómo qué voy a hacer yo, cómo transformo yo con una nariz de payaso. Si es un momento que no es ir a contar chistes, porque es un momento de también aceptar esa realidad, también aceptar la tristeza, el sufrimiento que se esté viviendo. Y para sorpresa mía, la nariz del payaso, que siempre se dice en la literatura que es la máscara más pequeña del mundo, pero es la que más revela, yo me di cuenta y comprendí que la nariz del payaso tumba todas las máscaras
que a veces nos ponemos en la sociedad, en los diferentes contextos en los que nos movemos. Entonces, al final, te conecta con tu autenticidad. De hecho, muchas personas que estudian actuación, el actor finalmente es yo interpreto un papel, personifico algo. El clown no es personificar un papel, el clown es ser, ser uno mismo. Y a veces ahí está el desafío y el reto, de porque es como sentirse expongo mi vulnerabilidad. Y a veces nos cuesta ser vulnerables porque no, es que el otro se va a aprovechar, se puede aprovechar de mi vulnerabilidad. Y resulta que genera un efecto totalmente contrario, porque cuando yo soy vulnerable, cuando yo soy capaz de expresarme y mostrarme tal como soy, lo que genera es un tema de autenticidad. Y la autenticidad genera algo, un valor fundamental, que para mí es el valor fundamental de todo, y es la confianza. Si la gente genera esa confianza, esa conexión, ahí se puede empezar a generar acciones mayores, porque ya no es solo yo, sino que ya estoy en red conectado con otros. Entonces, desde ese primer momento que yo fui, toqué una habitación, pedí permiso, entré y me di cuenta que solo el hecho de tener la nariz de clown cambió la energía de la habitación. La energía de la habitación estaba en una vibración muy bajita, claro, porque es el miedo, la tristeza, la angustia. Y yo sé que ustedes, aunque no hayan explorado mucho en el tema de la energía, todos somos energía. Y lo primero que sentimos del otro ser humano es la energía. Si yo llego a una persona y la veo cabizbaja y todo, yo siento y digo, ve, esa persona se siente que está bajita. Y a veces lo decimos así, se siente bajita. Pero si yo veo una persona alegre, feliz, yo lo siento con una energía muy alta. Y a veces uno dice, uy, qué rico sentirme así, qué rico esa energía, como que nos atrapa, como que quisiéramos eso. Entonces, cuando yo entré a esa habitación, me di cuenta que solo la presencia, solo el estar presente allí, y así no fuera yo a decir un chiste, o simplemente solo escucharlos, o solo preguntar quiénes son y estoy aquí para ti, eso transforma la energía. O sea, como una persona vestida de payaso podía transformar en una habitación donde había sufrimiento por una enfermedad que de pronto estaba viviendo un ser muy querido para ellos. Entonces ahí, cuando yo terminé ese primer momento de visitar diferentes habitaciones, después de 3 horas, yo salí con algo que para mí me empezó a dar comprensión y me llevó desde mi ingeniero de sistemas a profundizar y estudiar más, porque yo, estando en una organización tan grande, liderando y teniendo el cargo que yo tenía, pues yo me sentía bien, me sentía pleno con lo que hacía, colocando mis conocimientos al servicio de esta organización. Pero cuando yo salí allí, por lo cual no me pagaron ni un solo peso, resulta que yo sentí que mi corazón se expandió al interior de mi cuerpo. Y yo dije, qué sensación tan extraña, pero qué sensación tan rica. Y ahí fue que yo empecé, por mi misma mente de ingeniero de sistemas, yo dije, tengo que estudiar y profundizar. Y en 2002 empecé. Entonces empecé a estudiar más sobre el clown, empecé a estudiar más sobre la energía. Entonces empecé a estudiar técnicas como Reiki. Ahorita hace poco conocí, y hace 40 años, un médico de acá de Medellín, el doctor Jorge Carvajal. Él vive en España. Él creó la Sintergética, que es una visión sistémica de salud que integra la medicina occidental, que se enfoca solo en los órganos, en el cuerpo humano, pero integra la medicina tradicional china que conecta con la energía, la medicina ayurveda de la India que conecta con la información, y la Sintergética es una propuesta de elevación de nivel de conciencia. Entonces la Sintergética trabaja al nivel de conciencia. Entonces yo he empezado a profundizar y a integrar diferentes conocimientos para poder servir mucho mejor. Entonces yo creo que para mí la ingeniería de sistemas me ha permitido desarrollar esa capacidad de analizar cualquier sistema complejo que sea. En este caso me enfoqué en el sistema humano y el sistema organizacional para entregar soluciones prácticas, y las entregamos a través de formación, de cómo enseñamos a las personas, a los líderes, a los equipos, herramientas simples, prácticas, que les ayuden obviamente a desarrollar ese potencial y que ayude a elevar ese nivel de conciencia. Entonces, digamos que ese ha sido como mi camino, el punto de transformación clave fue el clown, porque me llevó a mirar hacia adentro, y eso lo que hizo fue potenciar mis habilidades de liderazgo. Y ahorita nosotros con Carolina nos conocimos en el voluntariado, con Carolina que está aquí conectada y que es la otra cofundadora de Corazón de Niño. Nos conocimos siendo voluntarios, fuimos líderes voluntarios, fuimos formadores de un proyecto a nivel nacional en 2017, y por el éxito de ese proyecto en la transformación de las personas. O sea, ese proyecto fue exitoso no por el número de hospitales que visitamos, fue exitoso por la transformación interna de los colaboradores de esta institución que generó este programa. Entonces ahí como que dijimos, venga,
hay algo más y conecté con Carolina porque ella es economista y se enfoca mucho también con ese enfoque que tiene economía humana, con ese enfoque de la economía del bienestar de Amartya Sen, que en el centro está el ser humano, el cuidado del ser humano, y logramos integrar la ingeniería de sistemas y la economía para hacer algo, y ese algo es Corazón de Niño. Somos una empresa social, somos una empresa de impacto con certificación internacional por lo que trabajamos en pro de la salud, en pro de la salud mental y el bienestar integral. Entonces, ahí llevamos 8 años en este camino. Tenemos diferentes programas, lo hacemos a través de la educación, pero la educación socioemocional, de cómo si yo transformo mi mundo interior, puedo transformar mi mundo exterior. Y es desde allí, por eso es que con Leticia nos conocemos a través de los Senior Development Goals, a través de los IDGs, porque obviamente es una respuesta que salió y es una red colaborativa que finalmente lo que dice es, para generar un cambio exterior se necesita un cambio interior. Si no hay un cambio interior en el mindset, en el pensar de las personas o de los líderes, vamos a seguir haciendo las mismas acciones y esas acciones nos están llevando a acabar con nuestro planeta y también con nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo logramos despertar y elevar nuestro nivel de conciencia para que haya esa transformación interna que permita y posibilite transformaciones hacia afuera? Entonces, digamos que eso es como hago como ese storytelling, como la historia, como para ir conectando desde el punto de transformación interna y elevar mi nivel de conciencia a lo que hago ahorita, que puse mi bien particular por un bien mucho mayor, que es el bien y es un tema de promoción de salud mental, dado que es una de las tres grandes problemáticas mundiales. Entonces creo que hasta ahí voy a dejar este primer momento, Leticia, para que podamos generar esa conversación también para invitar y las preguntas que surgen aquí con esta audiencia que está en diferentes puntos, pero ahí ya tienen una primera conexión. ¿Por qué hoy estoy acá? Porque hoy voy a hablar de liderazgo desde el cuidado y cómo desde el cuidado de uno mismo uno ya comprende y es capaz de cuidar a los otros. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición. Interesantísimo cómo un ingeniero de sistemas inicia su proceso de transformación a través del cloud, eh, y cómo acaba creando una organización para impactar en otras organizaciones. Bueno, eso es lo que pretendemos con el lobby consciente, dar voz a proyectos como Corazón de Niño y a personas como vosotros. Seguro que Carolina tiene también para contarnos algo de su proceso como economista. Total. Si quieres, dale Caro y cuenta un poco esa parte de cómo fue la transformación en el caso tuyo y conectar con ese proyecto que es Corazón de Niño. Vale, lo voy a hacer lo más conciso posible. En mi vida cuadriculada como economista y especialista en financiera, que era lo que me dedicaba cuando trabajaba en Bancolombia, nada se me podía salir del cuadrito, nada. Entonces, para mí, digamos que era todo un reto poderme salir de la cuadrícula haciendo algo diferente, o sea, ya como que mi mente no podía más con ser más cuadriculada. Entonces ahí nació la idea de ser voluntaria clown, que era un tema pues como tan diferente a todo lo demás. Siempre me ha gustado pues como el acompañar y el mundo social, y que el banco diera como esa posibilidad. Yo dije, pues voy a ensayar a ver cómo me va. Ingresé al voluntariado. Ya Jorge llevaba un año siendo voluntario, yo no lo conocía, lo conocí cuando entré al voluntariado. Y ahí, en ese camino, empecé a sentir que yo podía ser otra persona, y a liberarme de esa cuadrícula en la que vivía metida. Trabajaba además pues como en gerencia de riesgos, que menos todavía que me podía salir del cuadrado. Entonces, empecé a, por ejemplo, mi primer traje de clown, mi personaje se llama Turmalina. Y mi primer traje de clown era totalmente fucsia, rosadita por todas partes. Y en mi vida como Carolina no tenía nada rosado porque como que me aterraba, y nunca me di como cuenta, sino después del tiempo, que toda la construcción incluso de mi personaje era como una persona completamente diferente a lo que era Carolina. Entonces, explorar ese camino y empezar a acompañar a otros, y la primera salida que tuve fue a un hogar de adulto mayor
que es público de la alcaldía acá de Medellín y se acompañaba, este lugar cuenta alrededor con 250 adultos mayores en diferentes como pabellones en un lugar acá en la ciudad. Y esa fue la primera vez en que yo pensé qué iba a ser de mí cuando fuera adulta mayor. Yo nunca había pensado eso, así como en esa realidad. Y me conmovió mucho porque yo nunca había pensado eso y me sentía muy mal porque realmente a pesar de que tienen pues enfermería, todas las condiciones médicas, la alimentación y demás, la soledad de estas personas es impresionante. Entonces, viven 250 juntos, pero realmente es solo físicamente. Todos ellos se sienten solos, casi todos están sin su familia. Y a eso fue lo que más me conmovió, a pesar de que yo llegué literalmente enferma a mi casa porque me dio daño de estómago, vómito, o sea, yo llegué muy mal de lo impactada como de ese primer momento. Luego me puse a pensar que las personas que empezamos a acompañar y a ser voluntarios son sus únicas visitas. Entonces, eso me cambió la mirada y me hizo enfocarme muchísimo en hacer muy bien mi labor como clown y empezarme a formar desde el ser para poder acompañar mejor a otros, ¿cierto? Siendo tan cuadriculada, yo sentía que tenía que aprender mucho de poder acompañar a otros. Y en el camino me empecé a formar en muchas cosas y así fue como pasados los años, 3 años de estar muy intensamente haciendo el voluntariado, Jorge y yo pues éramos los líderes ahí y acompañamos, como les contaba él, el proyecto a nivel nacional en el banco de este voluntariado. Ya estábamos muy preparados para enseñarle a otros a acompañar mejor y, y ahí empezó a cambiar el panorama de la vida de Jorge y mío, porque ahí nos empezamos a ver con otros ojos, ahí todo se transformó, nos ennoviamos, nos casamos y creamos Corazón de Niño. Entonces, ese es como, si yo no hubiera llegado a si a mi vida no hubiera llegado el clown, yo no me hubiera dado cuenta que yo podía acompañar muy bien a otros y, y tampoco hubiera encontrado la persona con la que hoy estamos desarrollando pues como este proyecto de vida juntos. Ok, gracias. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero al final es esto, si estamos atentos, las oportunidades de transformación están siempre disponibles. Y eso es este espacio también, conocer al final en lo que coincidimos, las transformaciones son personales, pero acaban impactando en la comunidad y en la sociedad. El quid de la cuestión está ahí, en reconocer uno su propio proceso de transformación y no solo reconocer, sino comprometerse con él. Y cuando llega el momento para esto es inevitable, como sabemos. No hay, no hay otra cosa mejor que hacer, o posible incluso. Ya somos parte de la vida y nos pulsa desde dentro y nos lleva, ¿no? Nos lleva de alguna manera. Gracias por compartir y quizá, Leticia, este es el momento de abrir micro, ¿no? Porque seguro que habrán preguntas o abrimos esa conversación para la gente. Si alguien tiene algo que preguntarles a Carolina o a Jorge, mientras tanto decir que me gusta como símbolo, ¿no? El salir del Excel al clown, en el caso de Carolina, ¿no? Del cuadrito, es casi el título de un libro, ¿no? De cómo, pero que todos en el proceso de transformación, de una u otra manera, es lo mismo. Hemos de abrir esos barrotes que nos tienen, podemos de salir de esa rueda del hámster. Hoy venía oyendo, me ha gustado escuchar a Juan Evaristo Balch Boix, que en un ensayo habla del derecho a las cosas bellas. Acaba de publicar el libro y dice la idea de vivir una vida plena y significativa alejándose de la presión constante por la productividad y la autosuperación.
Súper. Y Ferran, si me permites con eso que acabas de decir, digamos que al final es como también un tema de conciencia. Yo en la exploración que he hecho de economía humana me conectaba porque estaba la intuición. Y aquí yo quisiera como contar algo para que todos sepamos que ese es un tema del sistema humano y es, por ejemplo, ustedes nos ven a Carolina y a mí, si ustedes ven, claro, Jorge es un hombre, Carolina es la mujer, pero hay una energía y es la energía que está, que se llama desde la sintergita, se llama biocampo, o también yo veo que ustedes trabajan mucho con el mapa de conciencia del doctor David Hawkins, que también nosotros lo utilizamos, y es al final darnos cuenta que nosotros somos una energía, ¿cierto? Tenemos una personalidad, a veces nosotros nos quedamos con el personaje, pero a veces tenemos que trascenderlo y ir un poquito a ese nivel de conciencia, y ahí es cuando uno se da cuenta que somos energía y que en el ser humano confluyen dos energías, que es la masculina y la femenina. La masculina es aquella que es de aterrizar, de poder concretar las cosas, y la femenina es la energía creadora. Entonces, por más, por ejemplo, yo en el caso de Curando Niño, yo soy el gerente de emociones y es porque estoy en esa energía creadora. Yo soy un hombre, pero la energía que más predomina en mí es la energía femenina, que es esa energía creativa de estar pensando y entonces sacar ideas. Y en Carolina, ella es la gerente de conexiones, ella aterriza, entonces ella concreta, entonces ella tiene más predominio la energía masculina. Entonces, al final nosotros, incluso desde la sintergética, que es esa visión sistémica de salud, la base de la salud es nuestra estructura energética. Y esa estructura energética está compuesta por 7 centros de energía, donde hay 3 centros de energía que son los que nos conectan con tierra, la materialización, la necesidad de obtener un recurso económico también para tener mi calidad de vida, para suplir mis necesidades. Hay 3 superiores que nos conectan con ese ser que somos, con esa esencia, y hay un centro que es el cuarto centro, el del corazón, que es el que los integra. Y este es muy importante porque este centro es el que nos hace ser seres humanos. El ser humano realmente es alguien que colabora, que comparte sus conocimientos. Entonces, cuando uno logra integrarlo, ahí entra la armonía y ahí entra la coherencia cardíaca. Ahí es cuando ya conecto mi cerebro con mi corazón. Y ahí cuando logro eso, ahí es donde se desarrolla la intuición y empiezo a darme cuenta que la intuición o el sexto sentido que a veces decimos que lo tienen las mujeres más desarrollados, finalmente también es de todo ser humano. Entonces también yo, aunque soy hombre, también puedo desarrollar esa intuición. Y esa intuición, de hecho, a nivel mundial, se enseña mucho a los líderes la intuición. ¿Por qué? Porque la intuición es la que nos permite tomar decisiones en momentos muy cortos donde no tengo posibilidad de tener información y donde esa intuición es como eso, esa corazonada, ese pálpito, algo que me dice, es por este lado, vete por este lado. Y yo creo que nosotros en los 8 años que llevamos con Curando Niño hemos desarrollado tanto la intuición, Carolina y yo, que a veces nosotros vamos a una reunión y nosotros somos de intuir si vamos o no vamos, si es una red que finalmente está vibrando al mismo nivel de energía o no. Entonces nosotros también nos guiamos mucho por la intuición, por ese nivel vibracional y trabajamos mucho desde allá y sabemos que se puede también elevar a través de los niveles de conciencia. Entonces ahí quería como conectar con eso para saber que obviamente es un tema integral y obviamente cuando yo conecto y yo era ingeniero de sistemas, soy ingeniero de sistemas y desarrollé mucho mi hemisferio izquierdo, que es el racional, el lógico, que predomina en esa energía masculina, pero también a través del clown, a través del arte, a través de conectar con mi corazón de niño, con mi esencia, con lo que soy, con mi propósito, finalmente desarrollé mi hemisferio derecho, que es el conecta con la intuición, con la creatividad, con el pensamiento divergente, que es el que nos permite salirnos del cuadrado, de la caja. Entonces, pero lo importante no es uno u otro, es la integración. Realmente los dos son importantes. Entonces, ahí quería como conectar con eso y ya puntualizando pues cómo complementamos y Carolina y yo nos hemos vuelto un complemento en eso en nuestra empresa. Sí, bueno, de acuerdo, quizá con algún matiz, porque esas dos partes del ser humano, a un cierto nivel son ciertas, el masculino y el femenino, pero a otro nivel hay otro nivel de conciencia del que surge el masculino y del que surge el femenino, que está más allá del masculino y el femenino como separados. La no dualidad, el no dual, y que ese campo ilimitado de posibilidades, de creatividad, el potencial creativo ilimitado, que podemos llamar el campo de la conciencia o la base de datos de la conciencia, es inherente, tenemos como seres humanos la capacidad inherente de acceder a él.
pero no accedemos a través del cerebro y no accedemos ni siquiera a través del corazón. Accedemos a través de la conexión con los aspectos sutiles de nosotros mismos que ni siquiera somos conscientes de ellos en la mayoría de los casos. Por lo tanto, bueno, ampliar un poquito la mirada, es la mirada desde la que parte economía humana, desde esa visión transidentitaria que trasciende las identidades. Trascender las identidades no es negarlas, sino es integrarlas. Esa integración que tú hablabas nos ayuda a trascender en la dependencia, el apego a las identidades. Y nos ayuda también a manifestar mejor esas identidades, a entender de dónde surgen esas identidades y poderlas expresar en todo lo que hacemos. Simplemente eso, matizar. Para nosotros la intuición no es, no es un mero acto del cerebro, un mero acto, digamos, neurocientífico, sino que es una conexión que trasciende en mucho las comprensiones científicas actuales y que nos lleva a conectar con algo que está mucho más allá de cualquier sistematización. De hecho, nosotros esa comprensión, yo como ingeniero de sistemas, cuando yo le voy a explicar a alguien de lo que acabas de decir, que lo dijiste súper bien y compartimos plenamente en Corazón Niño esa visión, porque nosotros integramos los diferentes tipos de conocimiento. Vamos por el científico y todo eso, pero también integramos otros y hemos podido darnos cuenta. Entonces, yo como ingeniero de sistemas, cuando explico, para mí es muy fácil y ya todo lo comprendemos. Es como el hardware y el software en los sistemas. El hardware es el aparato físico que yo veo. Nuestro hardware es nuestro cuerpo físico. Ese es nuestro medio con el cual nos comunicamos con los otros. Pero hay una identidad más allá que sobrepasa ese cuerpo físico y entonces está lo sutil. Y en esa parte es como el software. Y el software es como esos programas que vamos instalando en esa base de datos, que es una base de datos colectiva, que cuando yo logro encenderme y conectarme al Wi-Fi de la conciencia, a nosotros, Carolina y yo, hace 8 años atrás, muchas de las cosas que hacemos hoy, hace 8 años atrás no éramos conscientes de cómo tuvimos esa información. Lo que pasa es que como nos conectamos con nuestra condición de ser humano desde el corazón, con ese amor incondicional a través del voluntariado, como que prendimos el Wi-Fi de la conciencia y empezaba a llegarnos información que luego gente decía, ve, lo que ustedes hacen es regeneración, lo que ustedes hacen es esto, lo que ustedes hacen eso, y fuimos como llevándolo. Y al final es eso, al final nosotros tenemos la capacidad, si yo quiero conectar el Wi-Fi y quiero conectarme al software, a la base de datos de la conciencia, como tú la dices, que está allí. Y es una base de datos que cuando entra, nace un nuevo ser humano. Esa persona no tiene que descubrir lo que pasó hace muchos de años de aprender a comer o todas esas cosas. No, él ya llega y ya está la base de datos allí. Por eso es que uno ve, por ejemplo, niños ahorita con 4 años que son sabios y uno siente y lo cuestionan a uno y uno dice, pero ¿de a dónde, si apenas tiene 4 años, solo en lo cronológico, de a dónde tiene tanto nivel de conciencia siendo un niño? Porque a veces el niño te termina cuestionando y diciendo, ve, tiene razón. Entonces, muy bien explicado. Y yo lo llevo y lo he podido explicar y entender como ingeniero de sistemas desde el hardware y el software. Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que además, quizá en tiempos próximos también vamos a entender que las funciones del cerebro, valiosísimas, importantísimas, quizá están supeditadas a otro tipo de funciones poco conocidas aún. Pero estamos en ello, estamos en ello. Y pronto, pronto vamos a hacer alguna explicación de esto muy, muy interesante, pero hay que salir, digamos, de los esquemas que nos constriñen. Es decir, digamos que la película en la que vivimos, una cosa es ir viendo los fotogramas e ir apegándonos a los fotogramas de la película. ¿Mm? Pero esa película tiene un guión o tiene el potencial de generar fotogramas. Y ahí es a donde está la clave. Ahí es a donde podemos pasar de ser meros actores de la película condicionados por el guión a ser transformakers y empezar a ser guionistas de la película también. Y ese es el reto. ¿Cómo pasamos de ser actores a ser guionistas no solo de nuestra vida, sino de la vida del ser humano en el planeta, del momento que estamos viviendo? Y bueno,
Eso es lo que queremos explorar y para eso estamos en este espacio, para ir explorando esto, ¿no? De que no va de un cambio de fotogramas o no va, pues ahora los no sé qué, ahora los no sé cuántos, como decías, ahora, bueno, nosotros hemos pasado un poco por todo. En economía humana hay todo tipo de etiquetas y, bueno, quizá la riqueza está ahí, en entender que todas esas etiquetas o todos esos programas aportan valor, pero no, ninguno de ellos es definitivo. Lo que es definitivo es lo que hace que se puedan expresar. Tal Y cual. bueno, Ujú. aquí me gustaría quizás abrir el espacio. Me parece que, bueno, los que ya venimos rato acompañando economía humana, no, nos van encajando unas cosas con las otras y nos parece tan mágico cuando a este espacio llegan personas que desde su propio camino han descubierto, ¿no? Una vía para convertirse en transformadores del mundo y al servicio de la vida y del bien mayor todas las partes, ¿no? Como lo llamamos nosotros en economía humana. Y ese es el valor justamente, ¿no? En nuestra historia está el tesoro, pero también está la posibilidad de abrazar una mirada amplia que nos permita entender cómo todos los caminos confluyen al servicio de ese bien mayor. Y desde allí, bueno, aquí al principio estuvimos en una previa conversando con personas que llegaron, algunos de distintas áreas, de distintos lugares, eh, con algunos desafíos de liderazgo quizás, otros con curiosidad. Así que, bueno, ver cómo realmente a través de estas experiencias nos llega también como esas perlas para ver, bueno, cómo a las organizaciones entramos con estas cosas. Entonces, bueno, desde allí abrir el espacio, el micrófono, el chat, lo que quieran para que hagan preguntas a Jorge, a Carolina, a Ferran, y podamos seguir esta conversación tan interesante y yo creo que amablemente disruptiva, ¿no? Sí, incluso Leticia, si me permites, Adrián, que es una persona que al principio cuando le preguntamos él a qué venía y él planteó un tema de cómo gestionar personas. Y yo le había escrito, entonces mientras se van pensando y van colocando sus preguntas, o también nos la pueden hacer para levantar la mano y hacernos esa pregunta y enriquecer la conversación. Al final, este es un tema co-creativo, colaborativo, la información está allí y desde ese compartir es que enriquecemos más, ¿cierto? Porque a veces yo puedo que tengo una forma de hacerlo, pero cuando alguien me dice, ve, yo lo he hecho de esta forma, empezamos a mirar, ah, sí, ve, es más eficiente. Entonces empezamos a mirar también y a generar obviamente cómo cuidamos más nuestra salud, cómo cuidamos nuestra energía. Y el tema de gestionar, le voy a responder porque como esa fue la necesidad que planteó Adrián en su momento de cómo gestionar personas, que él como líder es el desafío más grande. Y yo siempre lo digo, yo cuando como formador de líderes de diferentes empresas multilatinas aquí en Colombia, yo siempre le digo a los líderes, el reto y el desafío que tenemos nosotros más grandes es el de gestionar personas, porque son gestionar universos, son personalidades, son momentos de vida que cada uno va con algo, con una motivación, con una necesidad puntual a la empresa. Entonces, ¿cómo yo como líder, cómo yo logro como organizar y conocer, comprender esas necesidades de cada persona de mi equipo y logro apoyarlos, logro potenciarlos, porque también es un tema de conciencia, porque al final yo voy a hablar y conecta mucho con el mapa de la conciencia del doctor Hawkins, que ustedes lo identifican en tres aspectos, lo liderazgo egocéntrico, liderazgo transformador y liderazgo auténtico. Y nosotros desde Corazón de Niño, desde esa asociación que hacemos, nosotros hablamos de tres niveles de conciencia. Nosotros hablamos del nivel de conciencia del victimismo, que es el que se conecta con ese liderazgo egocéntrico, que es cuando vibro en el temor, en el miedo, en la vergüenza. Luego, ese es porque yo llego y digo, bueno, yo llegué en ese contexto, como les decía en mi historia, yo soy campesino, entonces no hay posibilidades de estudiar. Ahí yo me puedo quedar como víctima desde mi nivel de conciencia diciendo, es que el mundo no fue bondadoso conmigo, la vida no es bondadosa conmigo y voy a tener una mirada hacia la vida. Entonces ahí
Es ese primer nivel de conciencia que a veces nos puede pasar a nosotros. Y esto no tiene nada que ver con el desarrollo cronológico de nosotros, sino que también es un tema más que va más allá, que es más de psicológico y conectando más con el tema de conciencia. Y cuando yo paso a ese otro nivel, que es el empoderamiento, el nivel de conciencia de empoderamiento, cuando yo digo, yo me hago cargo de saber qué para mí es una vida con significado, para mí qué es felicidad, para mí qué es estar bien. Y ahí es donde yo empiezo a tomar decisiones autónomas. Ahí yo ya tomo control. Ahí es donde yo ya empiezo, y ustedes lo llaman liderazgo transformador. Y cuando yo ya logro hacerme cargo, saber todo esto, para llegar a ese liderazgo auténtico, es conectar con el nivel de conciencia que es servicio y contribución. Cómo yo todo esto que soy capaz para resolver mis problemáticas o situaciones, cómo yo soy capaz de ponerlo al servicio del otro o de los otros o de las comunidades. Entonces creo que con lo que planteaba Adrián, algunos tips para gestionar personas es, primero, como líderes, comprender que son universos diferentes, que tienen necesidades diferentes. Entonces, ¿qué puedo dar yo como líder y cuál es mi consejo para un líder? Escuchemos. Escuchemos qué nos comunica, qué nos dicen ellos, porque ahí yo me voy a dar cuenta en qué nivel de conciencia está, en qué momento de vida está, y por ende voy a poder decir, acorde a lo que tú necesitas, yo te puedo apoyar de esta forma, porque pueden que encontremos niveles de conciencia diferentes en el equipo, y obviamente está ese suplir de la pirámide de Maslow, que obviamente hay personas que están en supervivencia, están supliendo sus necesidades básicas y es importante asegurarlas, pero de pronto habrán otros que están en un nivel más de crecimiento, un nivel de más de reconexión con el ser. Entonces yo creo que el líder para gestionar esos mundos que tenemos en las empresas, yo creo que una habilidad que tenemos que desarrollar o dos habilidades son la observación y la escucha activa. El escucharlos para saber comprender la necesidad y ver cómo yo como líder puedo potenciar esa necesidad puntual o le puedo ayudar desde lo que tengo, desde mis recursos, desde mi capacidad, que ahí es lo que conecta la economía. La economía finalmente es cómo yo hago uso de los recursos y los recursos no son solo lo físico, no solo lo económico, sino también de conocimiento, también cómo se gestionan ellos. Mire que la economía ahí está, y ese tema que planteabas de gestionar el talento humano, eso es economía humana, es cómo gestiono lo humano en una organización, cómo gestiono lo humano en una organización. Jorge, perdona que te interrumpa. Me gustaría si podemos incluso plantear el ejemplo para coger una situación concreta y poder evaluarla, ¿no? Y que todos podamos incluso observarla, ¿no? Dale. Y luego, si queréis, me dais vuestra opinión. Em, una de las dos situaciones que tengo, que para ahora, digamos, es la que me pone más nervioso quizás o la que me tiene más en estrés, es que tengo una empleada que a todos los niveles, cualquier persona que ha estado trabajando con ella, yo también inclusive, pues hemos visto que realmente no está por la faena. O sea, se nota que, como tú dices, está en la primera línea de Maslow, cubriendo la seguridad, cubriendo la necesidad económica y que realmente es un trabajo como podría ser cualquier otro. Es una persona que me ha exigido por todos los niveles tener condiciones, las mejores condiciones, de hecho, muy sindicalista, poco trabajadora y muy sindicalista. Y bueno, veo que realmente, o sea, observándola con el tiempo, creo que esta persona no quiere trabajar aquí. Sí, realmente yo observo que le da absolutamente igual, así como tengo tres otros empleados que les gusta su trabajo, están pendientes de los clientes. Entonces, bueno, la situación real es que yo este mes pasado, por una situación que ha habido conflictiva entre las dos otras empleadas, he observado por las cámaras del negocio que dedica un 30 a 40% de la jornada laboral a observar el móvil, chatear y se dedica a, desde mi perspectiva, a hacerme perder dinero. Porque como empresario considero que esto no tendría que ser así. Se lo he comunicado 3 veces ya, por favor, deja de utilizar el teléfono móvil. Y me llegó a poner tan nervioso que dije, tengo que hablar con un abogado para saber a nivel legal si quiero poner alguna sanción, cómo puedo hacerlo, porque siento que de alguna manera tengo que actuar para protegerme y para respetarme. Efectivamente, consigo una carta que la mandan la mayoría de las empresas sobre la utilización del teléfono móvil. Se la presento y tal cual se la presento. Pero ¿cómo yo necesito mi teléfono? Porque también estoy pendiente de otro. O sea, una rabieta ahí mismo delante del bar, pues incontrolable. No pudo controlarla. O sea, fue algo que le superó. Observándola he visto que es una persona caprichosa de manera natural. Está mucho tiempo haciéndose fotos, maquillándose.
paralelamente está estudiando una carrera. Y yo quiero, o sea, lo que me está pasando ahora mismo es que estoy viendo que esta persona realmente quiere irse hacia otro lado. Entonces, ¿cómo yo me puedo, cómo puedo, o sea, al final yo he encontrado una solución, pero tirar hacia aquí es lo que me está generando este conflicto. La solución que estoy viendo es, mira, para respetarme yo a mí y para respetarte a ti, porque creo que lo más importante para ti ahora mismo es poder estudiar esto y estar concentrada, porque realmente no estás atenta al trabajo, hace tiempo que realmente, o sea, ¿cómo yo puedo gestionar esta situación para, bueno, pues despedirla de la mejor manera? Porque realmente yo necesito despedir a esta persona porque no está ¿Cuál haciendo era tu bien a nombre? él y no me Cuál está era tu haciendo daño nombre? a mí. Dime, ¿Cuál era tu nombre? Adrià Ferran. Adrià. Sí, Gracias por contar. Hombre, el caso concreto requiere tratamiento concreto. Quiero decir, sí, aquí sí, desde luego, al no final. podemos entrar a valorar un caso, porque fíjate, no todos los que vemos en sala. Ujú, Pero decirte simplemente unos tips desde el punto de vista de economía humana, primero hay que diagnosticar bien qué hay por detrás, qué hay en los intangibles y a partir de ahí, tal y como ha dicho Jorge muy bien, bueno, pues veríamos en la escala de Hawkins dónde está y dónde debería estar y a partir de ahí tendríamos información para cómo hacer ese proceso. Eso es cómo actuaríamos en general partiendo de tu caso concreto. Y al ujú, final, bueno, pues habría una propuesta siempre para el bien mayor de todas las partes. Es decir, tú lo que tienes que ver es si te sitúas en una posición polarizada con ella, o si te abres, quizá, y por eso has venido aquí, a la comprensión de qué hay para ti, es decir, por qué se está dando esa situación y qué puedes aprender tú de esta situación, porque algo también hay para ti en esta ujú, situación. ujú, Bueno, depende de dónde te sitúes. Si te sitúas en el bien mayor de todas las partes y en asumir el aprendizaje, crecerás. Si no, lo que va a pasar, yo ya te digo, la despedirás y te vendrá otra que te hará lo mismo. Igual ujú, no de la misma manera, pero te acabará haciendo lo mismo. Y dirás, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Si esta no es Pepita, es Juanita, y me está haciendo ujú, algo parecido. Bueno, ujú, pues simplemente que no habrás aprendido la lección. Hay algo para ti. Bueno, ujú. eso sería como abordaríamos nosotros. Ujú. Total, Desde luego lo intento afrontar de esa manera. Yo, digamos que para mí el conflicto es algo a superar, porque me ha costado siempre afrontar la conflictividad, incluso mantener una tensión con una persona. Esta persona está enfadada conmigo. Y es lo que percibo. Entonces, ese enfado es el que a mí realmente, o sea, mi superación en esta etapa es superar estar pendiente de si el otro está enfadado, si no está enfadado conmigo, o sea, cómo puedo estar tranquilo en esta situación. Ahí es Adrián, aquí en la sala hay al menos tres, cuatro personas que saben lo que pasa. Que levanten Ah, la mano. Los que están entendiendo lo que hay detrás de lo que dice. Que levanten la mano, por favor. Es decir, es muy claro lo que pasa, pero no es para desarrollar aquí. Es un tema con los intangibles, si lo queremos dejar ahí. ajá, Es total, un tema con los intangibles. No es un tema de razón y no es un no. tema de lógica racional. Es un tema de aprender a gestionar intangibles. Ujú. Pero no podemos abrir el melón porque nos extenderíamos, digamos, más allá del lobby. Pero bueno, si te interesa, Por pues favor. se puede mirar, puede haber alguien del equipo que mire. Lo digo porque estás en Barcelona, si estuvieras en Colombia, seguro que Jorge y Carolina también están viendo lo que se podría hacer por ahí detrás. Pero bueno, total. si a distancia también actuáis, perfecto, ¿eh? Aquí nos- yo desde la posición de economía humana he dicho, pero que seguro, Jorge, Carolina, adelante. Total, sí, igual, esa es la idea de conectar y obviamente como dice Ferran, Adrián, sí, es un tema que hay que mirar varias cosas y lo que yo también digo es,
nosotros como líderes empresariales también tenemos que también cuidar de nosotros. Entonces también tenemos que, porque a veces uno como líder se carga y lo que pasa es que a veces nos podemos quemar, porque a veces, claro, cuando yo formo a los líderes es darles herramientas y saber cómo desarrollar esas habilidades sociales, comunicacionales, que es cómo gestionar las emociones desde la comprensión más profunda de la emoción. ¿Qué genera la emoción? Porque la emoción hay una situación que la detona. Entonces cuando yo tengo todo eso, yo también tengo que saber que primero yo soy líder, soy un ser humano que también siento y también tengo que cuidar de mí mismo. Entonces tengo que cuidar de mí mismo y saber cómo obviamente mejoro todo eso cuidando de mí mismo me ayuda también a elevar mi nivel de conciencia, de no tomarme nada personal, de tener esa otro, como lo decía Ferran, muy, de salirme del papel del líder y ser algo más allá. O sea, es un tema más allá del simplemente tener el papel, personificar un papel de líder. Ah, es que el líder debería ser así. No, es un tema más allá y ahí es donde me permite, obviamente, transformar las relaciones que sean cuidando, cuidándome a mí mismo y cuidando las relaciones, porque el clima laboral al final es como la emoción de la organización. Si vemos a la organización como un ser humano, al final es como que fuera ese clima laboral, es la emoción que hay y ese conflicto puede también, obviamente, puede afectar negativamente también, obviamente. Entonces hay que llevar a cabo algunas cosas que son más extensas y que obviamente, como lo dice Ujú. Ferran, ahí se podría hacer apoyar por economía humana, incluso si se requiere de corazón de niño, estamos también abiertos a apoyarte en ese caso puntual. Genial, gracias. Bueno, mi querida gente, bueno, aquí pudiéramos quedarnos un rato largo más. Tenemos unos minutitos, creo que para cerrar a la hora que habíamos previsto, que son las 20 de España. Nos quedan 5 minutos. Eh, Quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión que quieran compartir. eh, Va quedando súper claro de esta intervención la importancia de poder justamente mirar hacia adentro y abocarse al desarrollo interior para justamente tener la capacidad de poder estar al servicio, ¿no? Y bueno, en ese camino estamos todos aprendiendo, en ese camino vamos todos dándonos la mano de nuestras historias, desde nuestras perspectivas también y descubriendo juntos más pedacitos de ese rompecabezas. Em, bueno, pueden tomar el micrófono si alguien más tiene Liliana alguna hace una pregunta. pregunta por el chat. Mientras la preparas para comentarla, darle Ujú. las gracias a Adrián por la confianza de exponer su caso aquí. Darte las gracias, bueno, porque ha servido también para poder ejemplificar con un caso concreto, ¿no? Y al final, crear vínculos de calidad es esto también. Aunque el espacio, digamos, no te podemos dar más de lo que te hemos dado, pero está muy bien que lo hayas expuesto y entiendo tu angustia, ¿no? O tu dificultad a la hora de gestionar esta situación. Gracias. Total, igual para darle respuesta eh, a Liliana por el chat y antes de que comparta Matías, los tres pilares son vivir aquí y ahora, o sea, solo podemos actuar en presente, nosotros no podemos ni actuar en pasado ni actuar en futuro. Entonces, cuando nos enfocamos nuestra mente a lo que puedo hacer hoy, en lo que puedo actuar, esa es una, porque a veces nuestra mente se queda allá en el pasado, en el futuro, y eso nos empieza a generar depresión, ansiedad, y es enfocarnos en lo que sí podemos hacer, qué podemos hacer, el aquí y el ahora. Aceptar los ridículos es como abrazar nuestra vulnerabilidad, abrazar que también somos seres humanos que sentimos y que cuando a veces expresamos también estamos haciendo una gestión de emociones y eso está bien. A veces no lo hacemos y ponemos como una máscara y eso al final corta la comunicación. Y la tercera es no esperar la aprobación de los demás, porque a veces terminamos viviendo el guión de otro. Entonces vivo el guión que me da mi papá, vivo el guión que me dio mi profesor, pero ¿cuál es mi guión? Lo que decía Ferran muy bien. Tengo que empoderarme, hacerme cargo de mi vida y ser un guionista, no un personaje. Ah, sí, es que ese es el personaje que me dio mi papá, que me dio mi mamá. Estoy a gusto, no estoy a gusto. Si estoy a gusto, me siento bien, pleno, feliz, sigo. Está perfecto porque me identifico y siento que está por allí. Pero si no estoy feliz, no me siento a gusto, yo puedo hacerme cargo y ser el escritor de mi vida, ser el guionista de mi vida, como le había dicho muy bien Ferran. Gracias, Jorge. Gracias. Matías había levantado la mano. Buenas. Bueno, yo quería preguntar, incluso en esto de hacerte guionista,
¿cómo fue el momento de también decir, bueno, este es mi guión para ustedes? O sea, ¿cómo en algún momento te das cuenta que es tu guión y no está, que viene de otro lado, impuesto, por así decirlo? Nosotros nos dimos cuenta que éramos guionistas después del despertar de conciencia que tuvimos, Caro y yo, desde la transformación que cada uno vivió. Y cuando uno eleva su nivel de vibración, lo que decía Ferran, las oportunidades están ahí. Lo que pasa es que de pronto no estamos en la vibración adecuada para conectar con esa oportunidad. Entonces nosotros, mágicamente o misteriosamente, resulta que después de habernos casado, después de haber tenido, digamos, tenía nuestros contratos laborales con el banco más grande de Colombia, resuelta la vida económica, resulta que nosotros sentimos que teníamos que hacer algo más, creamos Corazón de Niño y cuando decidimos renunciar, Carolina y yo al mismo tiempo, sin haber emprendido nunca antes, decidimos renunciar al mismo tiempo de Bancolombia para trabajar los dos en Corazón de Niños, porque es un tema como que la intuición te lleva a confiar. Y esa confianza y esa vibración que teníamos nos llevó a conectar con oportunidades y eso es lo que siempre ha pasado. Entonces, digamos que ahí incluso empezaron a ver nuestros padres, nuestra familia, cómo van a renunciar a una empresa donde ya tienen todo resuelto económicamente, pero como no nos sentíamos plenos, que era lo que decía Ferran, hay un tema que a veces la gente solo va a un trabajo solo porque necesita el recurso económico, pero ¿qué está pasando con su salud y su bienestar? Se siente que está haciendo una vida con significado, una vida con propósito. Carolina y yo sentimos que era el propósito superior, el propósito de nosotros era Corazón de Niño, que lo podíamos llevar a cabo y ahí fue que nosotros, a pesar de todas las voces del exterior, decidimos renunciar, decidimos enfocarnos y trabajar en Corazón de Niño y ahí decidimos ser guionistas de nuestras propias vidas y de nuestra empresa. ¿Que ha sido fácil, ha sido difícil? Ha tenido sus altos y sus bajos, pero al final eso es lo que uno va aprendiendo y eso te va desarrollando herramientas potenciales. Entonces ha sido así. Y obviamente, siempre cuando alguien nos dice algo, siempre escuchamos, miramos si aporta y construye, lo traemos. Y si hay alguna que de pronto no te aporta, sientes que no te aporta, pues también sabemos cómo dejarla a un lado. Entonces es saber integrar también todas esas voces, qué cosas te suman, qué cosas no. Entonces, para mantener una vibración, una misma vibración siempre. Yo diría dos palabras, sentir y confiar. Sí, sí, muy adecuado. Al final, bueno, nosotros tenemos una de las claves de sentir, hacer, pensar por ese orden. Sentir, hacer, pensar por ese orden, teniendo en cuenta el sentir como intuición, como conexión con ese potencial creativo ilimitado que he descrito antes. Por contestarte, breve, en mi caso, ha habido varios quiebres, pero varios momentos. Pero en mi caso, si tuviera que elegir uno ahora, sería 2008, crisis de 2008. Yo tenía una empresa con varios trabajadores de comunicación. Aquello no tenía sentido. Lo que llegaba no estaba en orden con mi propósito y lo que buscaba en aquel momento nadie hacía marketing, porque acordaros, subprimes y todo aquello. Y bueno, yo sentí que debería, no tenía dinero para irme a hacer un retiro, pero sentí que quería hacer un retiro. Me fui a un parque público eh, y hice un retiro indefinido. No sabía si iba a estar 20 días o 3 meses. Y mientras tanto los bancos presionaban para cobrar, todo mi entorno presionaba y yo seguí meditando. Y para mí ese fue un momento clave, ¿eh? Aquello que parecía que se me iba a llevar por delante, poco a poco se fue ordenando y si no hubiera sido por ese momento ahora no estaría hablando aquí. Ese sería un momento clave en el que hablo de estar allí noche y día, ¿eh? Además, muy divertido porque fui a elegir una zona de gays donde iban a hacer por las noches y, pero bueno, me vieron que no cumplía con los códigos y me respetaron. No, fue divertido. Yo era como un árbol más de los que habían por allí. Y, y bueno, también a 1 kilómetro de donde yo estaba mataron a una persona a tiros. Es decir, que no era meditar en cualquier sitio. Estaba en un sitio, Jardín del Río Turia en Valencia, en el jardín, que depende de la hora del día, pues pasea la gente o pasan otras cosas. Pero al final yo estaba ahí asumiendo el compromiso con mi sentir. Y lo que tuve claro, lo único que tuve claro, es que no iba a salir buscando una vía para pagar facturas. Eso sabía que no.
tenía que trascender la necesidad de pagar facturas. Y bueno, gracias a eso ahora las pago bien. Pero no cuando el banco quiso, o no cuando mi entorno quiso, o no cuando las leyes decían. Cuando yo desde dentro he sentido, y con el camino que desde dentro he sentido. ¿Te sirve, Matías? Muchas gracias ahí por compartir. La verdad que escuchar a otros también que están en esa o saber la historia de cómo fue, porque a veces yo no llevo tanto tiempo en esto, tantos años, y a veces uno se siente solo y escuchar a otros que también dejaron lo cotidiano, eh, dejaron lo que el sistema, por así decirlo, siempre dice que hay que hacer, es gratificante porque te hace sentir acompañado igual. Así que muchas gracias ahí por compartir. Gracias a ti por preguntar. Lucas, Aquí está el micrófono, estaba ahí complicado. Bueno, gracias primero Jorge por compartir la historia y bueno, yo Ferran ya conocía la tuya en relación a este cambio, a esta alineación con el propósito y la verdad que es increíble porque bueno, a Mati también lo conozco, inspira a las personas. Estoy muy feliz de este encuentro, muy agradecido contigo Jorge y con Leti también por ahí por empujar de poder conectar y la sincronía que siempre decimos en economía humana se da, es decir, en conectar personas que han hecho un cambio en su propósito y que hoy desde el interior estar iluminando a otras personas, la verdad que lo valoro y me emociona y lo agradezco a ti Jorge, bueno, y a Ferran porque ya hace 5 o 6 años venimos con economía humana. Y lo decimos con Leti siempre, es decir, hay un punto de conexión y de sinergia tan bonito. Esta reunión ver gente de los IDG, conociendo economía humana, viéndote, Jorge, sumando al lobby de economía humana, inspirando a otros líderes, me parece algo maravilloso, así que lo celebro, lo festejo, lo agradezco y bueno, espero que este encuentro también genere mayores posibilidades de conexión y mayor posibilidad de hacer tangible lo que queremos por el bien mayor. Así que nada, más que nada, sincronía y agradecimiento por esta posibilidad y seguir desde Economía Humana impulsando las herramientas para desarrollar nuestro interior e impactar en el mundo. Con mucho gusto, Lucas. Qué rico verte por acá conectado. Gracias, Luz. Yo mientras los escuchaba, lo único que sentía no era esto. Y cuando se está en esa coherencia con la vida, se abren puertas en donde no te imaginas que se iban a abrir puertas, ¿no? Si miramos en el tiempo atrás, hablar de estas cosas en ámbitos organizacionales era prácticamente prohibitivo y darnos cuenta que justamente estas conversaciones son las que nos dan la posibilidad de generar una nueva manera de hacer empresa, de hacer sociedad, de hacer comunidad, es algo precioso. así es, y no importa, no importa, no importa corazón de niño, economía humana, somos lo mismo. El agua, si es limpia, venga de donde venga, es agua. Si fluye la sabiduría, fluye. Si hay conexión con la vida, la hay. No importa si nos llamamos economía humana o nos llamamos corazón de niño o IDGs, no importa. Quizá este es parte del aprendizaje. No va de volver otra vez a construir más y más y más personajes y más identidades, sino de entender que las identidades son simplemente operativas y de poder encontrar conexión más allá de las identidades. Y bueno, a disposición de corazón de niño y encantados de que hayáis podido compartir. Seguro que esta es la primera de muchas más. A disposición desde Economía Humana para lo que necesitéis y en lo que podamos colaborar, pues abiertos a hacerlo. Muchas gracias, Ferran. Encantado de compartir ese lobby consciente y bueno, aquí estaremos también cuando se requiere y se necesite. Ok, y gracias a todos. Volveremos a proponer más cosas de lobby consciente, ahora con Leti ahí muy implicada en el tema, lo cual nos alegra y apoyándola desde el equipo, eh, Teresa, Maribel, Mabel, Bene, bueno, y todos los que habéis por aquí, bueno, ahí, construyendo
redes y colaborando y encantados de, propondremos más. Invitaros a Jorge también y a Carolina a que participéis o propongáis también a Leti y otras personas, encantados de abrir el espacio a gente que tiene cosas que compartir. Bueno, ya entonces, gracias Ferran por tus palabras. Bueno, cerramos la grabación. A ver si veo dónde. Por aquí está.